La historia del deporte argentino ha tenido grandes protagonistas y hoy, ¿cómo les va? Bienvenidos a Un Café con Nico. Hoy invité a tomar un café a uno de los personajes más importantes de la historia del básquetbol en Argentina. Vamos a conocer la historia de Rubén Magnano. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, ¿cómo te va, Nico? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que es un placer que podamos conversar en este ámbito. ¿Cómo te sentís cuando te hacen una entrevista en este ámbito que es tuyo? Es como si te metieses en el living de casa o en la cocina de casa, que es más íntima que el living. O sea, a ver, para que se ejemplifique. Yo le digo que esto es el santuario donde construimos las mieles de la victoria, los sabores amargos de la derrota. Es este rectángulo de 28 por 14, o sea que bastante cómodo, bastante cómodo. Tenemos a la pelota acá en el medio de nosotros. ¿Qué significa esta pelota? Porque vos la ves de un lado para el otro, la entregás, practicás con ella. ¿Qué es la pelota de básquet para vos? A ver, yo creo que la esencia misma, y no hablo por una cesta más, una cesta menos, un punto más, ¿no? Todo. La pelota despierta, el apetito de poseerla, ¿sí? Que implica una cantidad de distinciones que hay que traer, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha concentración, mucha entereza, mucha colaboración, mucha solidaridad, y no estoy hablando de técnicas y de tácticas, ¿no? Ahí te metés en un tema que es importantísimo, que tiene que ver con los valores del deporte. Contame, ¿cuáles son esos valores del deporte que te ha dado a vos el deporte, pero para tu vida? Yo he aprendido incluso post-conquista, vamos a llamarle así, post-conquista, he aprendido, por ejemplo, que yo no hubiese sido o no hubiese tenido las posibilidades de dirigir y de los logros al dirigir si yo no hubiese logrado la aceptación de las personas que dirijo, por ejemplo, de la materia prima. O sea que eso me quedó muy registrado, sobre todo para la gente que conduce gente, ¿no? Que está acompañando a personas, porque en definitiva es un acompañante de esto. Entonces, si no es aceptado la propuesta, no es aceptada, difícilmente llegas a buen puerto. Es muy difícil eso. Yo he sostenido ya desde mi época de profesor de educación física, profesor de minibásquetbol, de formativas, equipos de liga, selecciones, todo. O sea, es más, antes que llegaran les decía a los chicos esto del campus, que un poco traía referencia el hecho de cuáles eran los tres pilares básicos donde se centra un poco y lo que yo he consumido, que son el respeto, la disciplina y el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y de ahí se desprenden un montón de cosas, pero esos tres pilares para mí son fundamentales incluso en mi vida, o sea que no es ajeno a lo que uno puede llegar a hacer en el día a día. Y después el juego mismo, las actitudes, que leía una vez por ahí que decían que las actitudes, la percepción de las actitudes, te dejan entrever el real pensamiento de las personas, sobre todo cuando tienen 200 pulsaciones, que sale de la naturaleza. Entonces me enseñó muchísimo, o trato que me siga enseñando, a percibir esas actitudes. A mí me ayudó mucho eso, a tomar decisiones importantes. Fuiste entrenador de Argentina, de Brasil, de Uruguay, finalizaste tu carrera. Bueno, hace muy poquito has anunciado tu retiro oficial del básquetbol a nivel profesional. ¿Cómo es administrar a jugadores que están en la elite del básquet mundial,
haciendo mención a todos estos valores que estás trayendo, que se juegan todos los días en una convivencia de un torneo, por ejemplo? Bueno, yo ya te manifesté un poco el pilar, esto, ¿no? Yo estoy convencido, en mis charlas lo refuerzo mucho el concepto, que vos las normas que tienes como entrenador tienen y van a ser respetadas, ¿sí? Creo que eso es una de las primeras cosas, ¿sí? Y entonces aparecen otros elementos que también tienen que ver con estos tres pilares que te dije. Y básicamente es eso, ¿no? Después, el hecho mismo de dirigir incluso diferentes selecciones, me viene a la cabeza que en cada una de ellas hubo egos, apetencias, y ahí aparece en mi conducción, no quiere decir que sea así, pero en mí la equidad. La equidad pero puesta de manifiesto, ¿no? O sea que ningún jugador está por encima del nombre de alguna selección o de algún club o a quien representa. Eso yo lo tuve del primer día bien claro. O sea, no había nombres propios. ¿Cuáles son las diferencias de dirigir jugadores de distintos países? Vamos a hacer el caso, vos sos uno de los pocos protagonistas que ha dirigido un seleccionado de Brasil durante 6 años. ¿Cómo es dirigir a un jugador brasileño y a un jugador argentino? Sí, de pronto hay, ¿cómo te podría decir? Hay muchos dimes y diretes con respecto a eso. esto. Bien. Y no son tantos. No es tanto. No, en absoluto. Yo fui muy bien recibido, como te decía, esto de la aceptación. Yo creo que tiene mucho que ver también, mucho que ver con la cultura de la cual llega el jugador, en este caso una selección. No estoy hablando de la cultura del país. Bien. Estoy hablando de la cultura de formación del deportista. Brasil incluso tenía, estoy seguro que tenía hasta hace no tanto, una mirada puesta en Estados Unidos con una formación basquetbolística diferente a la formación que tienen jugadores en Europa. Una concepción diferente, y eso había que administrarlo, ¿verdad? Pero afortunadamente cuando me tocó dirigir Brasil, por ejemplo, lo mismo que Uruguay, muchos jugadores con mucho rodaje en el básquetbol FIBA, España, Italia, Alemania, diferentes países, que eso indudablemente me ayudó, no me costó tanto ayornarnos a que las cosas se hagan un poco de la manera que uno tenía pensado. O sea, no era réplica, pero sí traíamos un poco la idea de cómo se trabajaba en la selección argentina. De un formato. Seguro, la naturaleza del entrenador no cambia. ¿Qué aprendes de los jugadores cuando vos terminabas? Bueno, te hablo en pasado, pero también mucho presente, pero ¿qué aprendiste de los jugadores que te haya impactado fuertemente, que vos hayas dicho, bueno, hoy los jugadores me enseñaron tal situación, por ejemplo? A ver, creo que primero hay que tener una gran predisposición o una disposición para aprender. Porque a veces los entrenadores nos ponemos en un peldaño y creemos que no somos vulnerables, tenemos que estar parados ahí, no nos entra la bala y absolutamente nada que ver, ¿no? Me han enseñado mucho de la valorización de la escucha, por ejemplo. Justo hacías mención a eso, antes de comenzar, el tema de la escucha. Me parece que es una de las distinciones e incluso que le dan al ambiente laboral la confianza que necesita cuando sos escuchado y florece la comunicación. O sea, estimo que eso es muy importante. El tema del contexto, ¿no es cierto?, de esa negociación y de esa escucha, pero básicamente
Básicamente eso. Voy a ser reiterativo, pero tal vez es lo que te dije al inicio de la nota, el tema de la aceptación. O sea que eso me Juega un parece papel que importante. importantísimo, te diría determinante, porque si no seríamos como la mentira, tendríamos patas cortas, ¿no? Seguiríamos, nos caeríamos. Acá tenemos el aro de básquet atrás nuestro con la pelota y los jugadores todo el tiempo toman decisiones, más allá de tener esquematizado un sistema de juego, de táctica. Ahora vos, cuando terminabas una práctica o terminabas un partido, ¿qué te pasaba a vos con las decisiones que habías tomado? ¿Hacías un análisis? ¿Te hacías anotabas, esta decisión fue buena, acá me equivoqué, esto lo voy a cambiar, o ya lo que pasó está? No, en absoluto, no, lo que pasó está, pero, o sea, hay un registro de lo que pasó. Nosotros también filmábamos nuestro entrenamiento, y se veían nuestros entrenamientos. O sea que no es que lo que pasó, pasó. Sí, puede haber pasado, pero puede ser acentuado o mejorado. O sea que también hay un estudio de eso, hay un análisis hasta personal, te diría, de determinadas situaciones hasta personales, ¿no? De que si merecen ser traídas nuevamente para tener un diálogo, por ejemplo, o para reafirmar alguna cosa. Eso es una mejora, te diría que es una mejora, intentar una mejora constante. La práctica, si podemos pensar, es una herramienta vital y a veces las cosas no salen como uno pretende. Lo que sí tengo claro eran mis emociones cuando salía de una práctica. Yo me sentía extremadamente feliz, agotado después de una práctica, pero muy feliz porque sabía que se habían cumplido un poco todos los propósitos que nosotros teníamos como cuerpo técnico y yo personalmente, cuando veo jugadores con muchísimo compromiso, con actitud, con focalización, yo me sentía, la verdad que me sentía muy bien. ¿Te llegaste a emocionar en alguna práctica, en algún partido? Porque hablaste del tema del manejo de las emociones, que es un tema hoy muy candente en la actualidad, cómo manejamos las emociones. En el caso tuyo, ¿te podés abstraer de esa situación o eras consciente de lo que estabas haciendo y te dabas la posibilidad de decir, bueno, mira, esto la verdad es algo maravilloso también? Sí, durante el partido es muy difícil, porque uno creo que está totalmente imbuido en la esencia misma del juego, buscando a veces respuestas, dando alguna respuesta. No me acuerdo, sí, post partido o prácticamente cuando un partido está ya definido, situaciones sí, hay situaciones de básquetbol, pero no en el juego mismo, sino en alguna presentación o en alguna finalización del juego. Claro, sí. Y me ha tocado lagrimear, pero en buena hora, darle rienda suelta a todo eso. Y bueno, y es extremadamente interesante y yo me pongo a pensar ahora y se me vienen a la cabeza un montón de cosas y es reconfortante. ¿Cuáles son las diferencias hoy en la actualidad en el mundo del deporte en general? Muchos directores técnicos, entrenadores del mundo toman de distintos deportes para poder aplicarlo a su propia actividad. ¿Cuál es la diferencia que tiene el básquet con respecto a todos los deportes? A ver, yo sin temor, a veces las comparaciones son hasta, No, pero por eso. odiosas, pero por ejemplo, lo que tiene el básquetbol, sobre todo el básquetbol FIBA, tiene un alto contenido táctico, que lo hace, para los entrenadores lo hace muy relevante eso.
Lo clave sería. me parece un poco lo que sucede con el fútbol americano. Claro. Tácticas ofensivas, Sí, sí, tácticas defensivas, sí. una cantidad de cosas. Y el básquetbol tiene mucho de eso. Lo que es una cosa muy apetitosa. No lo veo tan acentuado tal vez en otros deportes, pero seguramente está. O sea, estoy hablando de una cosa que te diría, podría estar en el umbral del desconocimiento, entonces es difícil de hablar. Pero yo sé lo que sucede en el básquetbol, con espacios muy pequeños, con tiempos que te obligan y todo hay una carga táctica interesante. Y con respecto al básquetbol en general, ¿cuáles han sido esos momentos de tu carrera donde sentiste que acertaste? Que dijiste, acá acerté con esto, acerté con esto y acerté con esto. ¿Y cuáles fueron los que no acertaste? A ver, acertar, felizmente, puedo hablar de muchos que acerté. Pues, creo que, e incluso no solamente lo que hace un resultado de un juego, sino que me parece, como yo lo titulo, que el primer partido como entrenador que tenés que ganar es la conformación del equipo. Es el primer partido que tenés que ganar, porque cuando formás un buen equipo, en base a una elección, a una selección, las cosas comienzan a caminar. Hay cosas puntuales y muy relevantes, y lugar a duda, las cuestiones tácticas en los partidos, por ejemplo, contra Estados Unidos, tanto en Indianápolis como en Grecia, fueron bastante interesantes. Lo que pasa es que los resultados positivos siempre te dan el dulce, entonces parecemos que somos... pero bueno, uno sale satisfecho de esas situaciones porque es una apuesta de uno, ¿no? ¿Te acordás algún partido que haya tocado perder, pero que estabas satisfecho con lo que hicieron los jugadores, vos como entrenador? Más allá que la mayoría de la sociedad habla de ganar, de perder, pero vos como persona. La verdad que de cabeza no lo tengo ahora. Se me vienen partidos también sumamente puntos de inflexión en mi carrera muy interesantes, como fue aquel partido Brasil-Argentina, que Argentina en 2 tiempos suplementarios le gana a Brasil en el Juego Olímpico. Sí. O sea, hicimos todo por ganar las cosas, te diría que así. 45 minutos bien y fallamos, pero sabía que habíamos hecho todo bien y todo, o sea que nos tocó perder porque hay tiros, a veces hay tiros, lanzamientos que son, según los brasileños, de espíritu que andan y que la meten ahí, pero que dejamos todo, o sea, ese es uno de los partidos. Si me pongo a buscar, seguramente hay muchos más, pero como dice la psicología, hay memoria selectiva, entonces capaz que mi memoria pasa por los momentos gratos más que los ingratos, ¿no? Hay muchos juegos donde he sentido emociones importantes. Siempre fui muy... O sea, hay un elemento que es la coherencia, ¿no? En lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que proponemos, en lo que trabajamos. O sea, entonces yo en eso estoy muy tranquilo, porque creo que en la mayoría de la instancia basada en aquel respeto que hablé al inicio, de que uno intenta al máximo darle las herramientas al jugador para poder afrontar lo que viene. Eso, sin lugar a duda, esto que yo siempre menciono a los jóvenes, les digo, que no es lo mismo estar listo que preparado, por ejemplo, es prácticamente una hoja de ruta nuestra. ¿Cuál es la diferencia entre estar listo y estar preparado?
Yo te invito que ahora cuando empiece la próxima etapa del campus, que hay casi 50 chicos, le preguntes cuáles quieren jugar en su selección nacional y los 50 te van a levantar la mano. Están listos, pero ¿están preparados para ir? Yo creo que el listo pasa más por un gusto, un deseo, más que por la preparación misma. Los técnicos en Argentina de básquet han marcado un buen transitar a lo largo de los últimos 20, 30 años, pero esta es una sensación mía. A diferencia de otros deportes, se juntan, hablan, charlan, conviven. ¿Por qué se da en el básquet y no lo vemos, por ejemplo, en el fútbol o en otros deportes, que entrenadores hagan una especie de mesa redonda y poder conversar acerca de su deporte, de contarse cosas? Hay una cultura instalada, yo creo que hay una cultura instalada dentro del país basquetbolista, hablando con relación a lo que vos decís. Creo que se nos ha educado de una manera mucho más corporativa. Estimo que la creación de la liga, escuelas de entrenadores, han ido direccionando, ¿sí?, la manera de comportarnos. Y sin lugar a dudas se ha puesto de manifiesto, ¿sí?, la ética. Qué palabra que traes. Totalmente, la ética, la ética. Y esto creo que también ha ayudado, y yo veo, y ahora tengo la suerte de estar al lado de entrenadores jóvenes, que se comportan de la misma manera, conexión con todos los entrenadores. Aparte hubo momentos, mirá vos lo que te voy a comentar, momentos muy, no digo cómicos, antes no existía el scout. Claro. Yo tenía que viajar a Santiago del Estero. A ver jugadores. A ver, no, partidos. Partida, perfecto, sí, sí, sí. El día viernes en Santiago viajaba porque el día domingo jugábamos contra el equipo que jugó en Santiago, volvía a jugar el domingo en Atenas, entonces yo viajaba, anotaba en un apunte. Después aparece el VHS y toda esa historia, entonces el equipo que venía a tu casa te daba el VHS de ese partido de ellos y uno le daba el VHS. O sea, ya eso va creando una gimnasia de colaboración, de sana colaboración, que a la gente inteligente le hace ver que eso mejora el juego. A la postre, esa competitividad, esa falta de egoísmo, termina mejorando el juego. No se esconde nada. La apertura. No se esconde nada. ¿Qué le dirías a un joven hoy que termina de estudiar el profesorado de educación física, se quiere dedicar al básquetbol? ¿Cuál es la gran diferencia hoy de tu época a la de ahora, pero con el timing que tenés hoy? ¿Cuáles serían los consejos elementales para poder desarrollarse en su carrera? Sí, nunca abandonar el camino del aprendiz, ¿no? Entender que seguís siendo un aprendiz, que tenés que aprender a aprender, formándose constantemente. E incluso en la disciplina esta, básquetbol, que cada 4 años, reglas nuevas, todo, o sea, todo ha cambiado, pero bueno, ayornarse a los tiempos, ¿verdad? Ser extremadamente honesto, respetuoso en lo que se hace, respetar mucho lo que se hace. O sea, tener la hombría y el coraje de decir no sé, porque no, el título de profesor medio que te rotula con que tenés que saber todo, y no es así. Y a veces, en una práctica del nivel que sea, no tenés la respuesta o te equivocaste. Entonces, tenés que tener la capacidad y el coraje de decir, no sé. Curiosamente, eso te enaltece delante de un grupo. No es que te disminuye. Pasa que te desnuda. El narcisismo se ve atacado.
Totalmente. con el no puedo, no sé, ¿sí? Pero bueno, hay que tener el coraje por eso, alentar siempre la preparación, no una respuesta, dar una respuesta porque sí. Si no se sabe, no se sabe, la averiguo y la doy. Entonces ser honesto, básicamente eso. Sobre todo a aquellos profesores que utilizan la herramienta básquetbol en diferentes categorías, ¿no? Que hablamos formadores. Tremenda responsabilidad y tienen que estar ayornados, tienen que situarse. ¿Cómo fue tomar la decisión de dejar el básquetbol a nivel profesional, como entrenador, como coach, con todo tu recorrido? ¿Fue una decisión que la venías masticando con el tiempo? Sí, ¿Se pero fue fue dando? muy curioso. A ver, contame. Sí, hasta diría risueña. Fui a dar una charla de empresas a una localidad chiquita en Santa Fe y al otro día un periodista así me pidió una nota antes de volver a Córdoba y en el living del hotel empezó a hablar, papá, y me tira así. Y dejaste de entrenar, sí, ya colgué los botines, digo. Incluso me hizo una referencia futbolística. Ni siquiera dije, colgué la camiseta, colgué los botines y ahí eso explotó. Explotó todo. Pero convengamos, eso sale porque yo ya después de que nosotros no clasificamos en Uruguay, que ahí se acaba mi contrato, yo ya ahí tuve varias ofertas de dirigir, pero yo ya tenía masticado que quería empezar a vivir, como digo, cosas muy sencillas que se me había tenido negado por este vaivén de países, vaivén de viajes, o sea, y hoy por hoy tengo la suerte de poder disfrutar, ¿no? Que creo que si me hubiese subido de nuevo a una liga nacional, hoy no estaría viviendo los momentos que vivo. Y en esencia es lo que yo quería, ¿no? Es cierto que me puse los primeros meses en una situación de prueba, a ver cómo me sentía, si me acomodaba, y la verdad que estoy tranquilo. ¿Qué es el amor para vos? Y el amor es, la verdad, que es una palabra bastante utilizada, diría, ¿no? Es una entrega sin concesiones, es una entrega pura, total. Actos, verdades, esto hablamos de las emociones, entrega. ¿La felicidad? Yo con la felicidad fui bastante adversa, porque te digo que yo lo llevo al plano, a esto lo llevo, porque si me voy a decir plano familiar, soy una persona extremadamente feliz por la compartir con mi esposa de 40 años, mi nieto, mi hijo, pero a un grueso de actividad, digo, del disfrute. El disfrute como felicidad también, por ejemplo. He sido bastante egoísta, porque a mí me castigaba porcentualmente mucho más la derrota, porcentualmente que una victoria, para que se entienda. Yo disfrutaba 20% un triunfo y me castigaba 80% una derrota. O sea, hoy por hoy, digo, qué tontería. Es demasiado, ¿no? Qué tontería. O sea, pero bueno, la naturaleza del entrenador es diferente, cosa que atenta contra la felicidad. Te vuelvo a repetir, felizmente fui acariciado mucho más por la victoria. Yo sé que en ese aspecto fue mucho más feliz, pero es poder despertarme, es poder tener un propósito, algo que me movilice. Creo que es poder echar una mano, es poder ver la familia crecer, es poder juntarme hoy un calendario los martes y los viernes con mis amigos del profesorado de educación física a tomar un café. O sea, cosas que parecen muy normales, pero para mí por muchísimos años no fueron normales. No fueron. ¿Cómo te llevas con el perdón? Yo digo que no soy rencoroso,
pero tengo buena memoria, entonces se complica. Me llevo ahí con el perdón. Depende, infelizmente, tal vez que dependa de los puntos de sutura que me dieron. A dónde fue, cómo fue el tajo, o la puñalada. Y o que lo tan que profundo. me parece que pasa mucho por ahí, pero a la postre creo que uno termina perdonando. A lo largo de tu carrera y de tu vida, ¿te preguntás cada tanto quién sos? ¿Quién es Rubén Magnano? No me pregunto. No me pregunto, la verdad que no me pregunto. Creo entender quién soy, creo entender. Yo me siento a veces, y creo que quiero que se entienda bien, soy mucho más común de lo que la gente piensa, extremadamente común. Padre de familia, un trabajador. Sos humano, ¿no? Común, ¿viste? No, ¿viste? Porque realmente a veces, y que es lógico también, y te digo que eso también, lo que sucede, eso me causa muchísima gratitud, muchísima. Viviendo, te diría, hasta momentos plenos de mi vida. Entonces, un personaje con su carácter, heredado indudablemente por su padre, una madre sobreprotectora, toda una historia curiosa y linda de familia, o sea, según los jugadores, algunos me titularon que era bipolar porque dentro del rectángulo era uno y cuando salí era otro. Me gusta reírme, me gusta compartir. Rubén Magnano le gusta mucho la gastronomía, por ejemplo. O sea, no tanta cosa rara, pero sí me gusta comer bien. Como verás, muy elemental. Bueno, Rubén, muchas gracias por esta charla. Me quedaría horas porque hay mucha historia para poder transitar y conocer. Así que ha sido un placer estar acá contigo. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno estar removiendo, ¿no? E incluso, ¿no? Te queda esa sensación de decir, esa pregunta, ¿por qué no la sé responder bien? ¿Quién soy, por ejemplo? Pero tal vez esta normalidad de la que hablaba simplifica todo. Rubén Magnano ha pasado por aquí por Un Café con Nico, un placer enorme. A todos ustedes los espero, como siempre, la semana que viene, 4:30 de la tarde aquí por el Canal 11 de Punta del Este. Les mando un fuerte abrazo.